Ok, ok, perfecto. Buenas. Bueno, hoy vamos a hablar, bueno, un poquito, mira el calendario económico para esta semana, los eventos más importantes. Vamos a ver un poquito, empezar a analizar el tema del Brexit. Eh, Empezaremos por el tema de exportaciones y balanza comercial, lo principal. Y contrastaremos un tipo de análisis que podremos leer reiteradamente en la prensa generalista y la económica también, y un análisis, digamos, más personalizado basado en los datos, ¿no? El contraste de hacer, digamos, de tomar los dos puntos de vista, ¿no? Sería un poco lo que sacaríamos en limpio de aquí. Y también le echaremos un vistazo a nuestro portfolio, el que llevamos, que tenemos ahí unas operaciones. Empezaremos un poco a, bueno, pues a ver cómo manejarlo y demás. ¿Ok? Cualquier pregunta que tengáis, lo ponéis en el chat e intentamos responderlo. Bueno, esta semana importante, bueno, para los animales de costumbres, es el cambio de hora en Estados Unidos, por lo tanto, las noticias de la preapertura son una hora antes. Vamos a tener un par de semanas de desajuste, siempre las hay, ¿no? Y hay traders que le influyen más, hay traders que le influyen menos, según están acostumbrados al cambio horario, ¿no? Bien, hoy tenemos, eh, habla el gobernador del Banco de Dólar Neozelandés. Sabéis que está una política expansiva, por lo tanto, en la devaluación de la moneda, por lo tanto, se espera que siga en una política expansiva, en ese sentido, ¿no? Prácticamente están todos los bancos en política expansiva, excepto dólar, que se espera que suba. La libra, que estamos con el tema del Brexit, tenemos ahí. Canadiense no se sabe muy bien a lo que atenerse, y tanto Aussie, New Zealand, el yen, por supuesto, pues prácticamente el euro, tenemos políticas expansivas. Se esperan ayudar a la economía, es un poco lo que esperan este tipo de políticas, ¿no? Poner más dinero en circulación o hacer que el dinero en circulación que haya se mueva más. Bien, el martes. El martes tenemos sabéis que él ha mantenido tipos, el AUSI. Tenemos un fortalecimiento importante, ya no es de esta última semana, sino que ya viene de un par de semanas como mínimo atrás del AUSI. Y por lo tanto, cruce Aussie New Zealand, monedas muy parecidas. Target exportador China, gran mercado, tanto Australia como New Zealand están cerca del gran mercado chino de importación de materias primas, commodities. Compiten en precio, la moneda es otro factor en la forma de la competitividad, su devaluación, son monedas pagadoras, tipos históricamente altos. Si echamos un vistazo al AUSI, veremos tipos del 4, 4,5, el New Zealand exactamente igual, y ahora los vemos por un 2 debajo del 2. Aún así siguen siendo las monedas con tipos de interés más altos. Bien, hay política monetaria, que echaremos un vistazo de Banco de Japón, sabéis, tipos de evaluación de moneda, tipos negativos, pero aún así hay cierta compra de yenes. Bueno, es el martes, tenemos una, y después tenemos el jueves unas declaraciones de Codura, ¿de acuerdo? Del gobernador del Banco Central. Un poco forecast y sobre todo cómo va funcionando las medidas que van aplicando. En teoría se tendría que devaluar, quizá está de acuerdo que lleva un par de años muy devaluada el yen,
pero después de una década prácticamente muy fuerte, pues lleva unos meses que realmente no es de las más devaluadas, ¿no? Si echamos un vistazo, no sé si tengo medio actualizado. Bueno, Matariz, echamos un vistazo a los Forex Index y podemos ver que no es de las monedas más devaluadas el yen. Quizá tenemos ahí un recorrido de venta de yenes, ¿no? Y compra de alguna otra moneda. Sí. Canadiense yen, por ejemplo, podría ser una de las opciones. Luego analizamos alguna de estas. Bien, el martes, aparte de lo del Banco de Japón, tenemos subasta del New Zealand. Esta semana con hoy y el martes, ¿vale? Tenemos ahí datos y luego tenemos crecimiento el miércoles. ¿Vale? Es una semana fuerte para el New Zealand. New Zealand vino una devaluación por sorpresa, si os no comentamos la semana pasada. Comentamos el New Zealand, fijaros, era mantener y habíamos visto que no sé si eran 17 de 22 economistas, no, de mantener, ¿no? Vemos que se han equivocado. Muchas veces nosotros analizamos esta parte del gráfico, ¿no? Y vemos, por ejemplo, que en la última rebaja de tipos, lo esperado y lo real coincidió, pero ya esta de aquí no, y esta de aquí tampoco. Esta bajada tampoco, y esta bajada tampoco, y esta bajada tampoco, esta subida tampoco, esta subida tampoco. Es decir, lo estamos viendo en lo de los martes, el tema de cómo se seleccionan los expertos, ¿no? Digamos, el online learning, ¿no? Como este tipo de procesos para intentar optimizar los resultados, ¿no? Aún así, no deja de ser, por decirlo de alguna manera, un método basado en pasados, en predicciones ya hechas, ¿no? Pero bueno, de momento es lo que se utiliza. Todos los que hacen tipos de predicciones, agencias, bancos, grupos de inversión, etcétera, utilizan el tipo de selección, ¿no? Conforme a lo que se haya transcurrido, pues se le quitan unos y meten otros, básicamente. Por lo tanto, se siguen equivocando prácticamente en las mismas mejoras. No hay en lo que se supone en predicciones económicas ningún avance importante. Ninguno en los parámetros de estimación y, digamos, forecast. Los métodos siguen prácticamente los mismos. Selección de grupos de economistas que siguen diferentes modelos, quitar unos y meter otros. En ese sentido, no hay mucho más. Bien. Por lo tanto, hubo una devaluación importante por sorpresa del New Zealand, lo podréis ver en bastantes cruces, etcétera. Bien, esta semana se consolidará esos niveles, veremos qué dice el gobernador, la subasta, el crecimiento, etcétera. Cuando bajaron los tipos más es que el dato de crecimiento que tenemos aquí, no tenemos aún estimaciones. Esto, la subasta, perdón, subasta, fijaros, 0907, bajada de tipos por sorpresa, probablemente esté por debajo de la estimación del 0,7. Hay que ver a qué nivel se ajusta el tipo de cambio para un crecimiento 0,5, 0,6, 0,4, 0,5, 0,6, ¿okay? Más o menos. Podríamos adelantar ese tipo. Los que estiman 0,7,
nosotros nos dice, cambio de inflación, el valor ajustado por todos los bienes y servicios producidos en la economía. ¿Ok? Nos dice que por cada trimestre, a 80 días, la mayor medida económica, Bien, si queremos ver sus institutos, bueno, es una medida, las empresas reportan sus producciones, reportan sus servicios, reportan su facturación, digamos que es un cálculo de estadística nacional, eso se mete en una ecuación y da una estimación. ¿Ok? Esta estimación para el crecimiento es 0,7. ¿Okay? Cuando, digamos, los reportes de, digamos, las ventas se hacen pasado el trimestre. ¿Ok? Por lo tanto, son datos pasados de estadísticas recolectadas. Algo no es correcto en el modelo cuando se estima ese crecimiento pasado. Es decir, no es un dato adelantado, no es un dato que podría ser nuevo. ¿Okay? Por lo tanto, la devaluación de la moneda nos da una pista de que probablemente sea menor que este dato. ¿Okay? Bien, luego tenemos, bueno, el jueves otra vez, el franco suizo, que de momento no tocamos. Tenemos la libra. Como sabéis, está con el tema de Brexit, tema de inmigración, tema de política agrícola, etcétera. Veremos un poco hoy. Y, por supuesto, tendremos ya, vamos a ver, el dólar, que bueno, lo dejaba para el final. Y, vale, y el dólar, vale. La más fuerte de esta semana, como podréis ver, es el miércoles. ¿Ok? Tenemos no solo los tipos, fijaros política expansiva, 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 y empezamos a subir un primer escalón, ¿ok? Y se espera que esto vaya para arriba, esperado. Las cosas no son tan fáciles en principio, pero bueno, como veis, ya hay un primer escalón. No solo eso, sino que hay unas proyecciones económicas que las analizaremos y el statement, ¿ok? De cómo va la economía, etcétera. Es un tema muy, 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 muy importante, ¿vale? Y lo veremos, por ejemplo, los 5 eventos más importantes, ¿vale? De la Reserva Federal es quizá lo que más volatilidad puede provocar en el mercado. Se espera que haya más subidas de tipos este año. ¿Cuántas? ¿2 más? ¿3 más? ¿4 más? Incluso. ¿Cómo va la economía? ¿Cómo van los trabajos? Un poco está atento, digamos, para la toma de posiciones con respecto al dólar. El dólar últimamente no se ha apreciado mucho. No es de las monedas que más entradas han recibido. Por lo tanto, aún puede tener cierto recorrido. Bien, el barco de Japón, lo hablamos también, puede tener también cierto recorrido en la devaluación. No sé, una compra dólar-yen tampoco sería muy descabellado. Para nuestra cartera quizá lo analizaríamos. Bien, los tipos. ¿Qué hace Japón? Como siempre, van a su otro mundo, otra filosofía, otra manera de pensar. Más quantitative easing, más devaluación de la moneda, más dinero para la economía, más... A ver, por dónde van. De momento parece que no
no devalúa suficiente su moneda. Banco of England. Bien. De momento no cambio lo que se espera, pero ya han anunciado medidas extra de liquidez para los meses anteriores al referéndum de permanencia en la Unión Europea, volatilidad en los mercados, noticias que van, noticias que vienen, bueno, un montón de cosas, ¿ok? Ventas minoristas de Estados Unidos el jueves después de la reunión y digamos en el Aussie también tenemos alguna otra movida y en el New Zealand que teníamos esas tres cositas que vimos. Luego también hay franco suizo y alguna cosa más, lo que hablamos del GDP de New Zealand. O sea que básicamente esta semana dólar y yen. Luego tenemos por supuesto libra, Aussie y New Zealand también, pero quizá lo más importante es del dólar. Podéis ver lo que espera un poco las previsiones de lo que va a hacer la reserva o lo que espera. Más o menos un poco más de lo mismo. Nos dice que no hay previsiones de subir en esta semana. Y luego también nos dicen que de momento las commodities are ok, no está muy bien para subirlas y dicen que el dólar tiene un recorrido de un 8% este año, básicamente. 8% aquí lo calculan en general con todas las monedas. Un 3 contra el yen, un 1 contra el euro, un 0,5 contra la libra, tal, es decir, suman y al final es un 8%. ¿Okay? ¿Vale? Lo podéis echar un vistazo, pero quizá mejor leer después la otra parte. Con respecto al Banco de Japón, prácticamente lo mismo. Están viendo un poco cómo funcionan los tipos de las tasas negativas sobre los depósitos para mover el capital. Es principalmente lo que hacen. Llevan mucho tiempo intentando devaluar la moneda. Se ha devaluado bastante, la quieren más, todo está bien, pero hay que ver las demás economías también cómo reaccionan. Vale, esta semana hay la reunión este martes y luego también el jueves, como os dije en la otra parte. ¿Vale? Eso con respecto a la semana. ¿Ok? Bien. Vamos a hablar un poco de la libra, si os parece. Y vamos a empezar a analizar pros, contras, aplicar un poco la teoría de juego al estilo de cómo hicimos con Grecia el año pasado. ¿Okay? Y veremos lo que opinan algunos de los economistas y haremos también nuestro propio análisis mucho más básico y sentados en principios fundamentales, sin más datos que opinan. ¿Okay? Pregunta Luis, el día y en qué sesión el euro dólar tenderá a moverse mejor. Bien, euro dólar, alta volatilidad, básicamente es lo que podemos estimar. Cuando, digamos, el euro dólar, si echamos un vistazo al calendario económico, si hacemos un filtro, fijaros, del euro no tenemos mucha cosa. No hay ningún dato muy potente, quitando algún IPC negativo, mucha sorpresa sería irse a un positivo, etcétera. Por lo tanto, la gran parte va a venir contra el dólar.
¿no? Bien. Las zonas, tenemos dos principalmente, ¿no? La primera, horario GMT. El miércoles a las 6 GMT, antes y después. El jueves también tenemos empleo, peticiones de empleo. Sabéis que el empleo es un dato, es un target importante para la Reserva Federal. Y básicamente hay que estar atentos a los datos de empleo. Y al IPC, por supuesto, como aquí en Europa, etcétera. Pero contra mitad final de la semana, miércoles y jueves, y por supuesto el cierre, sería la zona caliente. Y la volatilidad vendría por parte del dólar. ¿Okay? Más de los flujos que podríamos estudiar por parte del euro. Si echamos un vistazo, aquí tengo los Forex Index. A día de hoy, fijaros lo que os contara un poco. Estas son las 2 semanas. Esto es la última semana. Esto es la sesión desde hoy. Fijaros, en las 2 últimas semanas tenemos el yen por la parte de abajo y el dólar. Fijaros en el dólar. Y tenemos el AUSI, ¿okay? Por la parte de arriba. Luego también tenemos la libra, el euro. Fijaros la entrada de euros importante que hubo. El euro, ya hablamos la semana pasada de que las entradas del euro estaban... Ya había habido una entrada anteriormente. Es decir, se ve claramente entradas de euros, que sí, después tiene presión, hay las ventas, pero en cierta manera no está tan digamos, tan devaluado como en principio muchos estimaban, ¿no? Pues por debajo del este primero, este segundo, lo veíamos en la paridad, bueno, pues está por encima del 1,10. Estamos en el 1,11. Aún queda camino para abajo. No, no digo que no, o no decimos que no llegará, pero es mucho, digamos, prever, no sé en lo que, de momento. Si echáis un vistazo, pues el equilibrio pues anda por aquí, lleva varios meses, ¿no? Se devalúa al principio, lógicamente, con todas las medidas, bueno, y luego coge pues más o menos una horquilla. ¿Qué teníamos? Bien, teníamos recorrido en el dólar, teníamos recorrido en el yen y estar atentos también al New Zealand. ¿Okay? Fijaros en New Zealand. La semana pasada, esta es la bajada, la marrón en la New Zealand. ¿Okay? La bajada, la rebaja de tipos por sorpresa. Fijaros, aquí está. La voy a marcar aquí. Muy bien. Esta línea, la marrón en la New Zealand, y esta bajada es esta de aquí. Se ve más. ¿Ok? Esta es la bajada de tipos, por sorpresa, un cuartillo, y ahí la tenemos. Buscando el precio más o menos de equilibrio, lleva 2 o 3 días, es ok, veremos hoy, veremos también el tema del crecimiento y buscaremos si este es el equilibrio o quizá un poco más devaluado, ¿no? Nunca se ve tanta separación, ¿no? Normalmente entre el Aussie y New Zealand. Están funcionando por volatilidad. ¿Okay? Si tenemos los dos devaluados, si echamos un vistazo, por ejemplo, al New Zealand dólar y al Aussie dólar, tenemos una subida de 1, una entrada de 1, una bajada un poquito, hay volatilidades contra el yen también, se parecen bastante los dos, aunque las diferencias empiezan a ser bastante acusadas. ¿Okay? Bien, tema de la libra.
miraremos un poco, empezaremos a analizar el tema del Brexit. 3 datos daremos hoy. Vale, ¿cómo nos dicen? Un economista nos dice los efectos de que Reino Unido deje la Unión Europea. Bueno, nos explica temas del mercado, tal, que los costes de la Unión Europea, bueno, como todo, depende de quién mire el vaso, medio lleno, medio vacío, es decir, las metodologías para calcular los costes de permanecer o de salir cambian mucho. ¿Ok? No hay, aparte no solo de las metodologías, sino lo que se tiene en cuenta, lo que no, y cómo se pondera lo que se tiene en cuenta y lo que no. Las sinergias son muy difíciles de calcular, digamos que son como hay que estimar los beneficios de las sinergias y luego al final es un tema de valoración, aquí hay que echar cuentas y por supuesto para el mismo hecho las cuentas de un lado y las cuentas del otro son totalmente diferentes, incluso depende cómo se mire. Entonces, ¿esto qué es? ¿Cómo se puede medir esto? ¿No? Y lo que nos da un poco la visión más general, la teoría de juego, lo que explicábamos un poco. Luego analizaremos 4 datos fundamentales y por ahí iremos tirando. Vemos un poco lo que nos dicen, ¿no? Pues lógicamente, las ventajas de estar, que es, el Reino Unido puede negociar tax free, o sea, sin aranceles, free trade, con Europa. Y en el caso de que permanezca, pues tiene que atenerse a la regulación. Digamos que es el pro y el contra. Regulación contra comercio. La ecuación es bastante sencilla. Si deja la Unión Europea, habrá menos negocio con la Unión Europea. Ok, ¿qué representa ese negocio para Reino Unido? Bueno, el 44 que exporta de bienes y servicios contra el 53 que importa. Es decir, importa más que exporta a la Unión Europea. En principio, habría que ver el detalle de lo que exporta y que importa para ver si es fácil de reemplazar y depende también el tipo de negociación de salida que se haga. ¿Ok? De todas maneras, el mercado europeo es un gran mercado y va a ser hecho un gran mercado y es difícil o a nadie se le escapa que por ahí hay algo que perder, por muchas alternativas que se hagan, ¿no? O sea que por lo tanto aquí le pondríamos un negativo suave como mínimo, aunque se importa más que se exporta. Y se pueden negociar, por supuesto, las condiciones. No representa mucho, luego lo veremos, pero aquí por lo menos algo hay que perder o como muy se quedaría uno igual. Bien, y donde sí hay que perder es en la inversión. Muchas compañías del Reino Unido tienen capital europeo. Supone una gran ventaja la regulación de aquí y afectaría algo pondrían, por supuesto, en Europa pondrían problemas para mantener las inversiones en Reino Unido. Problemas significa costes, básicamente. Y, bueno, por supuesto hay alternativas, Noruega, Irlanda, Liechtenstein, pero bueno, por aquí también se perdería. Y luego por el tema de la inmigración, es un gran debate. Aquí, Reino Unido, el tema de la inmigración, los costes, se ve como en todos los países, ¿no? La inmigración tira los salarios hacia abajo para la competitividad, como lo hicieron en España, como lo hicieron en Italia, como lo hicieron en Francia, como lo hacen en todos los lados. Y, por supuesto, no es una medida popular. Es un ajuste de competitividad y es prácticamente, digamos, la decisión a tomar es una decisión proteccionista, por decirlo de alguna manera.
¿no? Básicamente esas partes. O sea, vemos por parte del autor bastantes puntos negativos. Incluso nos dice el Sterling Index, como vemos, fijaros el impacto de la medida, este último, del tema de la Unión Europea. Se está debatiendo bastante a fondo, aún queda unos meses. Nos dicen también que, lógicamente, aquí sí que sí que podremos estar totalmente de acuerdo. Reino Unido tiene un déficit del 4,5% del PIB. Y ese 4,5% hay que financiarlo, es déficit. Y la mayoría de los flujos de capital vienen de Europa para financiar ese déficit. Claro, habría que hacer ajustes por ese lado. Eso está bastante claro, ¿no? Ahí sí que hay poca discusión. La salida al 1,32 tiraría el cable, más o menos, es lo que nos dicen. Incertidumbre, nos pinta un escenario. Los costes, por supuesto, tema de regulatorio es aquí donde perdería más, ¿no? Capital árabe, capital ruso, tendría que regularse de alguna manera. Las políticas ineficientes, a cuenta que aquí un 43% gasta en agricultura, cosa que en Reino Unido no se está de acuerdo con prácticamente nada, las regulaciones, etcétera. En general, este autor, Tejan Pettinger, nos dice que es malo para Reino Unido. Bien, iremos viendo otros autores, diferentes puntos de vista. Si nosotros nos vamos a los datos, lo que son básicamente no opinión, sino datos, vamos a empezar por las exportaciones. Exportaciones menos importaciones, como vemos, importa más de la Unión Europea que exporta. Aquí lo tenemos en este gráfico. ¿Ok? Por lo tanto, y fijaros, ¿a dónde más exporta? El primero, United States. ¿Okay? Es un país dependiente de Europa, como veis, tenemos a Alemania, tenemos a Francia, tenemos a Bélgica, si se puede considerar, tenemos Italia y España. Pero otros países como United States, Netherlands, China, India, tienen peso en sus exportaciones. Es decir, no es un país enteramente dependiente. ¿Okay? Si nosotros vemos las exportaciones de otro país europeo, quitando Alemania, por ejemplo, que es no sé, España, Italia, etcétera, no hay esta posición. No tienen esta posición. Una posición más dependiente de la Unión Europea. ¿Okay? Efectivamente, nosotros sumamos, aquí hay, no sé, un 20, un 30, poniéndole un poco sinergias, tal, un 20%. Habría que sustituirlo. ¿A quién se le venden? Luego miraremos el próximo día qué es lo que exporta y a quién se puede sustituir, ¿no? Farmacéuticos, los coches, los motores, etcétera. Industria aeronáutica. ¿Y qué importa también? Ahí tienen cuando hacemos un análisis de qué se pierde, qué se gana, un análisis óptimo de Pareto, buscar un óptimo, ¿no? Y ahí es donde va a llegar el punto. Hay que poner sobre la mesa lo que está y lo que no está. ¿Okay? Es bueno saber este dato y es bueno también exportaciones, como es en 2009, 2010, 2011, 2012, no todo 2013, 2014, ¿vale? Pero si os fijáis, hay un aumento
de exportaciones a países no europeos. Lógicamente la crisis europea ha puesto en, fijaros, la barra azul crece, y aquí incluso decrece un poco, pero no crece al mismo ritmo que la línea roja. Si os fijáis. Una. Si hacemos un spread entre países, exportaciones a países no europeos y europeos, vemos que el spread aumenta. Es decir, hay más se crecen más las exportaciones a países no europeos. Veremos con más detalle, pero básicamente tenemos los coches y las medicinas y lógicamente el mar del norte, el petróleo. ¿Vale? Aquí tenemos. No se ve muy bien, pero mirad. No tengo por ningún lado. Bueno, luego lo pelearemos otro día. Fijaros, USA, tenemos Irlanda también, ¿vale? Luego tenemos aquí Alemania. Y luego fijaros, lo tiene bastante diversificado, como lo veis. Medicinas, la farmacéutica, recordad, aquí hay, no, Suiza está por supuesto en las patentes, pero aquí hay mucha investigación, mucha, en el tema farmacéutico y médico. Que hay cáncer, la mayoría de las investigaciones van por ahí. Y cosméticas también, no solo eso. ¿Okay? Lo que es el petróleo, coches, no solo coches, sino motores, aquí lo tenéis, los motores, fijaros, con otros petróleo y otros derivados, coches y motores. Para el aeroespacial también temas de motores y luego un poco de tecnología, tal, esto más o menos como lo mismo. Las bebidas alcohólicas, por supuesto, está aquí Escocia, ¿no? Lo sabemos, vale, no es un país bastante, fijaros, cerca del 60%, ¿ok? Consumo. ¿Cuánto es importante? El crecimiento. Eso es muy importante si tira o no, si es un país consumidor o no. Es importante para mí. ¿Vale? Por lo tanto, los datos, en un principio, no nos dan un panorama tan negativo como el analista económico nos pintó. Estos datos que acabamos de ver. Tendríamos que valorar exactamente, que tendríamos que entrar más en el detalle antes de concluir que la cosa es negativa. ¿No? Tendríamos que entrar más en detalle. ¿Qué es lo que aporta irse y qué es lo que no aporta? Básicamente. ¿Okay? Bien, y por último hoy vamos a echar un vistazo al portfolio que llevábamos. Es sencillo. Simplemente lo vamos a repasar hoy. ¿Vale? Y vamos a ver 4 o 5 cosas y para seguir avanzando. Vale, el 11 del 2 habíamos visto este per trading. Habíamos visto uno de profit y el otro como cobertura. Y a la semana siguiente habíamos visto este también como volatilidad. Y las cosas se empezaban a poner calentitas para la libra y habíamos visto que el día 22, que podríamos cubrir del día 11 si las cosas se ponían muy mal con el eurodólar libra dólar. Vale, básicamente es como lo habíamos dejado. Vale. Si simulamos estas partes, vamos a empezar por estas dos. Fijaros, este es el día 11 del 2, comprar libra yen. Fijaros, un lote. Se ha ganado, luego ha venido el gran problema, Unión Europea, tal, se ha estabilizado, tal, y al final, en este periodo, a día de hoy, pues tenemos una pequeña ganancia de 1.000 euros. ¿Ok? En el lote. ¿Qué pasa? Tenemos un drawdown de 4.000. ¿Ok? Y un máximo de alrededor de 3.000. Y nosotros tenemos 1.000. Bien. Aquí
Si os fijáis, el día 22, nosotros empezamos a mirar una cobertura. Fijaos, el 22, donde íbamos, si las cosas se ponían muy feas, no solo para la libra, nosotros teníamos la libra con el euro, empezamos a mirar la cobertura, si esto se llega a seguir devaluando y no nos lo cubre suficiente el euro, empezaríamos a mirar la cobertura. Bueno, ya la habíamos mirado, al final no fue necesario aplicarla por lo que vamos a ver. Fijaros en el euro. Es casi inverso. Fijaros, el día 22 empieza y en vez de 4.000, pues bueno, pues llega a los 3.000 y pico. Fijaros, uno pierde 4.000, el día 24 la máxima, y el otro gana el día 24 pues 3.600, 3.700. Vale, tenemos ahí un desfase de 400 y luego al final acaba ganando, pues pone 500 más los 1.000, 1.500 gana este spread, ¿no? Si los ponemos los dos para ver el drawdown, esto se puede analizar numéricamente también haciendo el per trading, ¿no? Pero me gusta verlo así para que vosotros también lo podáis observar. Fijaros que se cubren perfectamente uno con el otro. Nosotros aquí ya habíamos previsto una cobertura para en el caso de que la libra se nos desplomara de todo y el euro no fuera capaz de contenerla. Pero sí ha sido. Es un buen per trading este. La libra y en euro yen. ¿Ok? Va a ser, de momento, fijaros, nos está dando unas ganancias de entre los dos, 1.000 y 500. ¿Ok? Y el drawdown ha estado bastante controlado. Fijaros, la bajada de uno, en la subida de otro, subida, luego aquí este se ha desplomado, se ha bajado, pero fijaros, aún está por encima del cero, alrededor de unos 500, y fijaros que aquí tenemos 1.000, entonces tenemos 1.500 entre los dos. Por lo tanto, esta parte del portfolio está relativamente bien. ¿Ok? Bien planteado, nos ha aguantado bien una situación fuerte de estrés, incluso hemos mirado una posible cobertura. Bien, tendremos cosas que mirar por ahí. ¿Vale? Y luego teníamos otro, que tenemos la venta de New Zealand CAD y la venta de Aussie New Zealand. ¿Vale? Esto lo habíamos visto prácticamente por volatilidad. Aquí vamos a ver cómo nos está funcionando. Epa. Fijaros, el Aussie New Zealand, muy mal, fijaros, hasta prácticamente final de febrero, pero desde el 1 de marzo, y lleva una pérdida de aproximadamente 4.000 y algo. Y el New Zealand CAD, relativamente bien, fijaros, el drawdown prácticamente es nulo, ¿eh? Y tiene una ganancia, ha tenido una ganancia de 4.000 y pico, pero ahora mismo tiene una de 3.000 y pico. Por lo tanto, si os fijáis entre los dos, vamos a volver a hacer a mirar cómo nos ha funcionado este. Bien, nosotros hemos tenido en mes de febrero una ganancia neta, pero luego a partir del 1 de marzo, fijaros, este cacho de aquí,
es el de mayor drawdown. Este de aquí. Y ahora mismo, esta bajada, fijaos, se comportan contrariamente. Una y dos. Y ahora mismo tenemos aquí, pone 4.300 y aquí tenemos 3.500, pues tenemos menos 700. Es decir, ha sido bueno hasta aquí, pero ahora se ha comportado, digamos, en esta zona de aquí. Ha sido una zona en que los dos han prácticamente devaluado y ha acumulado determinadas pérdidas que luego se han compensado. Aquí, en este punto, se han compensado bastante bien. Fijaros, 4.500 y aquí también 4.500. Aquí estaríamos a cero. Y ahora hay una pequeña diferencia de aquí. ¿Okay? No tenemos mucha queja de este per trading, pero es un per trading perdedor. Lógicamente, si miramos la portfolio en conjunto, teníamos más o menos más 1.500, luego veremos los detallados. Funcionando bien, y aquí 700, por lo tanto aún no sería positivo el portfolio. Tenemos que mirar, miraremos estas dos per tradings que tenemos, intentar solucionar esto para la semana y mirar las perspectivas de futuro para el otro per trading, el de Euro-Yen, Libra-Yen. Y solucionar esto, sería básicamente. Como veis, los drawdown están bastante controlados. Luego lo simularemos en una línea, en el balance, dentro de los tipos, y empezaremos a fijar niveles de riesgo y niveles de profit. Simplemente un pequeño análisis, ya que llevamos ya prácticamente un mes con los activos en el portfolio. ¿Okay? Bueno, nada más por hoy. Hemos hecho un pequeño repasito a la semana, un poco lo que nos espera, dólar, atentos, y nada más por hoy. Mañana continuaremos con ciclo formativo. Y muy bien, gracias por vuestra atención. Un saludo y mañana más. Hasta luego.